Buenos días amigos y amigas, bienvenidos al podcast de The Team, al ED Podcast, esta vez con el episodio número 5. Yo soy Álvaro Felipe y hoy vamos a hablar acerca del testing. ¿Qué es el testing? ¿Por qué es importante para un programador hacer testing? ¿Qué lugar ocupa dentro del desarrollo de software, dentro de todo el ciclo de desarrollo? ¿Qué opciones hay? ¿Qué tecnologías existen? ¿Qué tipos de testing existen? Este es un tema gigante, pero vamos a conversar del tema, así que si quieres saber de testing o quieres resolver algunas dudas, quédate hasta el final de este podcast. Recuerda que el podcast de The Team se publica todos los viernes en vivo a las 9 de la mañana y también lo puedes seguir en cualquier plataforma de podcast como Spotify o similares. Así que comencemos. Hoy nos acompaña Lucas Moyano. Tú eres de Argentina viviendo en España, ¿sí? Así es, así que ya tengo un acento medio mezclado, pero bueno. Argentino-español. Sí. Bien. Cuéntanos un poco de ti para antes de empezar el tema. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Vale, bueno, yo principalmente soy programador en Java, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengo más o menos unos 6 años de experiencia solamente en Java, pero en programación, bueno, aproximadamente 10 años. Y yo antes trabajaba en Hewlett Packard, en Argentina, pero bueno, con todo este problema económico de la inflación, que nos va comiendo los salarios, decidí migrar para España. Y ahora, bueno, actualmente estoy trabajando en Sky, que vendría a ser como una empresa como DirecTV, pero de Inglaterra. Oh. ¿Y qué haces ahí? Todo Java backend, armando los servicios. Estoy en un proyecto que es principalmente del delivery de los productos que venden y bueno, también de la venta y compra. Comprendo. Y bueno, aparte tienes cursos en The Team. Sí, tengo varios ya. Tengo 4 cursos. ¿4? ¿Y cuáles son? Yo vi el de Java. ¿Qué más tienes? Claro, tenemos el de Spring Boot, tenemos Introducción al Testing, tenemos también Testing con Java, que eso ya vendría a ser más práctico, que la verdad es todo un mundo. Con el tema de testing, es como que se podría comparar mucho con el 3D. Viste que tenés diseño 3D y también tenés iluminación, pero la iluminación es un mundo totalmente diferente, es gigante. Con el testing pasa lo mismo. Es también algo bastante grande. Ok, a ver, vamos empezando a definir. ¿Qué cosa es el testing? Es hacer pruebas. Pero, claro, ¿qué tan complejo es hacer pruebas? ¿Yo entro y pruebo si funciona y ya? ¿O cómo es? Pasa que tenés un montón de tipos de testing, ¿no es cierto? Uno normalmente cuando comienza en este mundo, ¿qué hace? Programa algo, lo prueba a ver qué tal funciona, después lo sube y le salen cosas como, bueno, pero que en mi computadora funcionaba, en la tuya no, o situaciones así, ¿no? La frase preferida de un programador, ¿no? Qué raro. Es claro, qué raro. O sea, programador que no ha dicho qué raro alguna vez, no es programador. Sí, o antes funcionaba y no toqué nada, no sé por qué ahora no funciona. Yo lo dejé funcionando. Ayer funcionaba. Pero ¿cómo puede ser, saliendo del chiste, cómo puede ser que ayer funcione y hoy no? ¿Es posible o de verdad alguien metió la mano? No, totalmente posible. Supongamos que tu servicio... Es difícil de entender. A ver. Sí, pero pasa que con el tiempo las cosas pueden ir cambiando. Hay APIs que pueden dejar de funcionar. Y sí, me habrá pasado también. Claro, ya no depende de ti. No, estás utilizando un servicio externo, como puede ser de un clima, y cambiaron algo. Y lo tienes que adaptar y te dejó de funcionar. Y es el momento en que dices que es raro. Claro, es que al final el software tiene muchas capas, ¿cierto? Tiene muchas capas que se comunican entre ellas y al final, pues, si alguna de ellas falla, fallan otras. Justamente eso pasa. Uno cree que el testing es probar solamente mi capa de software, ¿no es cierto? Pero si hay otra capa de software, tenés que probar cómo se integra esa capa con la otra, ¿no es cierto? Ok. De hecho, uno de los errores de programación más grandes de la historia ocurrió exactamente por esto. Habían enviado un satélite a Marte y el satélite no es que tiene un solo software, sino que tiene un conjunto de software. Y había un programa que se conectaba con otro.
pero un programa funcionaba con unidad de medida en metros, en kilómetros, y el otro programa en millas. Y entonces Ya. cuando se pasaban los datos no daban los Wow. números. ¿Y qué? Y ¿Se fue para otra parte? ¿O qué? se ¿Se cayó, estrelló? se cayó el satélite, se estrelló y costó $250 millones. Oh, Dios. Y solo Para por no convertir los datos. solamente, claro, por no convertir los datos y por no hacer una prueba de integración. Justamente las Prueba de pruebas de integración. integración son cuando probas un módulo, ¿no es cierto? Ya. Con otro módulo que está usando y ver que conectan correctamente. Ok, eso es una prueba de integración. Así Entrando es. más al tema del testing, hay muchos tipos de test. Los tests de integración son uno de ellos, pero hay más, ¿cierto? Claro, hay muchísimos. O sea, a ver, suponete que estás desarrollando un proyecto y querés empezar a aplicar testing. Ok, El primer paso probablemente sea poner a una persona a que pruebe tu proyecto y vaya haciendo el testing manual. Pero conforme crece el proyecto, esto es inviable. Porque imagínate que cada vez tenés más funcionalidades, más funcionalidades. ya, Querés subir a producción con algún cambio y hay que probar todo. Entonces esta persona quizás para hacer una prueba de todo bien completa y asegurarnos de que no haya errores, puede estar una semana haciendo pruebas. claro. Entonces ahí surge la necesidad de automatizar todo esto, de poder hacer test automáticos y poder ejecutar pruebas conforme vas programando. O sea, una persona tiene que programar esos tests. Así es, exactamente. Y Y, s- ahí viene el kit de y quién testea los tests? O sea, es como el huevo y la gallina, ¿no? más o menos. Bueno, Porque, justamente ahí viene el a kit de la ver, cuestión. Me encantó a esa ver, pregunta que dijiste, ¿quién testea los test? Porque justamente de acá nace lo que sería el TDD, que es una forma de programación de trabajo muy importante. Eh, Actualmente todos sabemos cómo conseguir el primer trabajo de programador, ¿no? Es como que estudias programación, haces cursos, entras a The Team, consigues el primer trabajo. Pero listo. cuando querés subir de seniority, ahí qué tienes que hacer. No hay como una ruta bien definida de qué es lo que tenés que aprender. Y justamente empiezan a salir todos estos temas muy relacionados con el testing y uno de ellos es TDD. Que básicamente uno cuando empieza a aprender testing, de que dice, bueno, ok, tengo que probar mi código. Por ejemplo, no sé, tengo una función que es una suma, ¿no? Listo. Entonces armo un test que prueba esa suma. Perfecto, Uno todo más probado. uno, 11. Claro, hago uno más uno y me tiene que dar dos. Y ahí debería funcionar. Y ahora le Pero, pasas un número negativo y no sabes si va. no, pero es Pero que el chiste del 11 o del 22 es clásico en el primer semestre. De los primeros semestres, ¿no? con el string, claro. O sea, ahí se te acumula. Claro, entonces tú probarías, claro, o sea, probar unas sumas suena muy fácil como que uno más uno te tiene que dar dos, pero podrías probar los tipos de datos, ¿no? Que se esté pasando el dato correcto y qué hacer en esos Claro, casos. exactamente, pero lo importante no es qué es lo que vas a probar, sino en el orden en que vas a programar. Ya, El TDD justamente es una forma de trabajo que se requiere mucho en las empresas grandes para tener un ok, excelente control de calidad, que es primero realizar una prueba y después programar el código de esa prueba. Y después hacer otra prueba y después el código que cubre esa prueba. Supongamos, a ver, digamos que quiero hacer una función súper simple, ¿no? Que calcule la suma, ¿no? ok, Que sabemos cómo es el código, es fácil, ¿no? Pero lo que yo debería hacer si quiero trabajar acorde a esta modalidad de trabajo es primero programar la prueba diciendo, a ver, si a esta función le paso el número uno y le paso el número 2, el resultado tiene que ser 3. Bien, ok, tengo la prueba, todavía no hice ningún código. Ahora si yo ejecuto esa prueba me va a dar un error, porque no está el código todavía, no lo programé. ya, Entonces, ahora, después de haber hecho la prueba,
programo el código que satisface esa prueba. ¿Se entiende? Y una vez que haya hecho eso, hago otra prueba más, tratando de hacer que se rompa el test, ¿no es cierto? Que encontrar algo que... ¿Qué sucede si le sumo infinito? Si le paso un valor infinito y además le paso un 5, ¿qué resultado me tiene que dar? Ahí, Entiendo. bueno, ahí me tiene que dar infinito, pero, o sea, a lo que me refiero es que uno va creando pruebas para cubrir el test, pero siempre la prueba tiene que ir antes. Pero esos son tests Eso- de funcionalidades específicas. claro, eso, bueno, son los tests unitarios que se los conoce, que es para ver una funcionalidad específica. Claro, o sea, Después, el test unitario es probar una función, como decimos, específica de código. O sea, sumar dos valores, extraer un dato, qué sé yo. Ahí se usa el TDD, el TDD. claro, la forma de trabajo, en realidad uno puede no usar TDD, pero lo que yo digo es que esto es lo que están pidiendo muchas las empresas. A mí me sucedió de ir a entrevistas de trabajo hace varios años y Ya. yo no aplicaba esta metodología de trabajo. Y se notaba que yo era mucho de programar primero y después armar el testing para lo que programé. Y cuando vos Ya. haces esto, siempre pasa de que no cubrís todo lo que programaste, ¿se entiende? Porque es como que ya existe la funcionalidad y bueno, hago algunos tests como para cubrir más o menos lo que hice. Ok. Y en las entrevistas que hice en su momento, me dijeron que creían que no iba a encajar muy bien en el equipo de trabajo porque no aplicaba esto. Y ahí, bueno, quedé afuera. Y a partir de Wow. eso decidí empezar a darle mucha más importancia a toda la parte de testing y la verdad es que uno va descubriendo un mundo que no conoce. Te doy un ejemplo. Hay otro, esto es un poquito más avanzado, pero si yo agarro un código cualquiera, cualquier código, y Ya. borro una línea al azar, debería haber un testing que esté fallando, porque borraste esa línea. ¿Se Ok. entiende? Entonces de esa forma te aseguras que tu código está bien probado y tiene lo mínimo para que funcione. Y ese test te diría qué línea falló, qué funcionalidad falló. Exactamente. Te Pero dice, eso implicaría escribir desde el inicio con pruebas, porque las aplicaciones van creciendo, creciendo, creciendo. Vamos a suponer que hemos creado una aplicación grande sin aplicar esta metodología. Luego aplicarle test a todo lo que está hecho se puede, porque tú dices que primero son los tests, pero si la aplicación ya se claro. hizo. Bueno, ahí está el tema. Si la aplicación ya se hizo, si estás trabajando con Legacy Code y querés empezar a implementar esta técnica, lo ideal sería primero hacer unos tests end-to-end, se les llama, Ya. que estos tests hacen referencia a probar toda la funcionalidad completa, todo en su contexto, ¿no? Porque si te pones a probar cada código de todo lo que ya se armó, vas a perder demasiado tiempo. Ok. Entonces, si pruebas las funcionalidades completas con estos tests end-to-end, por lo menos te aseguras que el código heredado sea, esté por lo menos, tenga las pruebas mínimas, ¿no es cierto? Y a partir de ahí ya empezar a aplicar esto de TDD. Ya, pero ¿cómo es un test end-to-end? Tú dices End-to-end, probar toda la aplicación, pero todo, o sea, todas sus funcionalidades, o escoges algunas, o qué. no sí probar todas sus funcionalidades, pero ¿qué sucede? No tenés que probar las cosas que hay entre medio. Justamente por eso se llama end-to-end. Si yo Ok, ingreso estos datos, significa que al final de todo el proceso, en la base ya, de datos debería figurar tal cosa. ¿Se entiende? ok, Eh, por ejemplo, no sé, quiero hacer una compra de un producto. Bueno, si ingreso la tarjeta de crédito y realizo la compra, el resultado final sería que en la base de datos figure que ya se hizo todo el procedimiento y el movimiento de stock, por ejemplo. Y no tengo que hacer Ah, todas las pruebas de todos los procesos que hay ahí intermedio, ¿no? En pero cambio, si falla, habría que estar como detective buscando dónde falló, en qué punto. así es, ese es el tema. Si falla, ahí sí te tenés que poner más como detective y por eso
Claro. Ahí son importantes los test unitarios, esto que vamos diciendo que se van haciendo constantemente mientras vas trabajando. Conforme se van agregando nuevas funcionalidades, hay que escribir los test primero. Un problema que tienen mucho las empresas es que a la calidad, que es el testing, se lo ponen como una meta. Y la calidad no es una meta, sino que es un hábito, es algo que tenés que estar haciendo todos los días. No es que me esfuerzo y, ok, conseguí calidad, ya está. No, es algo que se practica todos los días, es un hábito. Ok. Pero ¿eso qué implica? ¿Tener guías de estilo para el código o qué? Claro, o sea, en realidad implica tener una forma de trabajo establecida y respetarla. Es más que nada esto, esta es la clave, Pero respetarla. hay como estándares, me pregunto, o es que cada empresa define sus reglas, que acá se programa así, o hay como estándares aceptados por toda la comunidad de programadores, de que así se debe programar, esta es la buena práctica, o qué. Bueno, en realidad cada empresa define cómo quiere que se trabaje, ¿no? Pero hay ciertos estándares que se repiten mucho. Uno de esos es este de TDD, de primero hacer los Ok, tests y después programar. Ese es como uno de los estándares que más se repite en toda la ok. industria. Pero en TDD yo programo mis tests, o sea, yo no programo Ujú. los tests del compañero, yo programo mis Así es, propios tests para mi propio código, y el compañero exactamente. programará sus propios tests. Ujú. ¿Cierto? Así ¿Y qué es. pasa si cuando hacemos el merge todo se rompe? Por más que mi código funcionó, o sea, mi prueba funcionó, la prueba del otro programador funcionó y en el merge se rompe todo. Puede No, pasar, bueno, supongo. sí, sí, puede pasar. Entonces, ¿cómo se evita eso? Ahí normalmente se va a las core reviews. Lo que vos programaste no es que nadie lo vio, sino que cuando terminás de programar algo, se entra en un core review en que puede ser que sea un solo programador el que mira tu código, pero, por ejemplo, en el caso, en la empresa que estoy trabajando, es todo el equipo. Entramos los 5 programadores, les muestro esto es todo lo que programé, estos son todos los tests que hice, lo revisamos, todo perfecto. Y me dice Ya, alguien, ah, pero acá podría pasar tal cosa, ¿estás seguro que probaste esto otro? Ah, no, y se va agregando. Y entiendo. uno piensa, uff, pero esto saca un montón de tiempo. Claro, Eh, es justo lo que estoy pensando. claro, pero el tema es a largo plazo. Uno dice, bueno, pruebo esto, pero a largo plazo, si no lo haces, vas a perder más tiempo arreglando los errores. Un error de Claro, producción tiene un costo muy grande. claro. Entonces es como Entre... mejor invertir un poco más de tiempo en desarrollo, pero te quedas con la tranquilidad de que el código está bien escrito, que todo funciona, que no hay problemas. Así es, ¿no? Pero eso inmensamente. Y el problema es que uno eso lo aprende con el tiempo, con los años. Normalmente cuando arrancas a programar en la empresa, es como que vas a las corridas tratando de terminar, que todo funcione a toda costa, cumplir con los tiempos, pero con el tiempo valorás mucho poder dormir tranquilo, ¿no? De Claro. decir, Podemos decir que el seniority está en relación con la velocidad, como que un senior va más lento porque revisa todo o no. Y un junior va como a la carrera por cumplir y ya. un, yo creo que un senior es más cauteloso, ¿no es cierto? Ya. Hay un momento siempre en todo proyecto, hay un momento en que hay como una urgencia, hay alguna cosa que hay que modificar y hay que hacerlo urgente. Correcto. Y en Correcto. ese momento de urgencia es clave. Ahí es cuando los programadores más juniors van a tender a saltearse todos los protocolos de seguridad. A Por decir, cumplir. claro, por cumplir, porque hay que arreglar el error. No voy a hacer los Claro. unit tests, no lo voy a probar, con tal de que salga. ¿Y qué sucede? Lo haces, te lleva un tiempo subir la producción y sale otro error. Y lo volvés a arreglar y seguís en urgencia. En Ya. cambio, bueno, el senior es mucho más cauteloso. Dice, revisemos esto, planteemos ciertos tiempos, es diferente. Aunque sea urgente, como que mantiene la cabeza fría, digamos. Sí, totalmente.
Pasa Están que... escuchando los programadores en EdTeam, ¿no? Están escuchando. Ellos saben a qué me refiero, pero no voy a quemar a nadie en público. Pasa Sí, que es difícil controlar esa urgencia. Te llaman de ventas diciendo que hay que hacer esto urgente, que lo necesita el cliente. Y hay que tener cuidado de no caer en ese juego. claro. Y aprender a decir que no. Decir no, no se puede. Hay que cumplir los protocolos de Están seguridad. escuchando los programadores de EdTeam. De hecho, bueno, en el team que estoy trabajando ahora, inclusive tenemos dos documentos que Ya, diseñamos entre nosotros. Uno se llama Ready, sería estamos listos para comenzar esta tarea. Tenemos toda la información que necesitamos. Es un documento en que define si una tarea está bien, como para que recién se comience a trabajar. Y si no se respeta algo de ese documento, no se arranca. Así de simple. Porque muchas veces cae alguna tarea, algo que hay que hacer y faltan datos. No está bien claro. definido, no se sabe qué hay que hacer y ahí te quedas. Y después tenemos otro documento que es el Definition of Done, que vendría a ser si definimos que una tarea está terminada. ¿Qué parámetros tiene Claro. que cumplir una tarea para que esté terminada? Pero No eso es es, solo... ¿Cómo? eso es Scrum, ¿cierto? Sí, es Scrum, pero bueno, ¿viste cómo es Scrum? Cada empresa lo aplica La como usa a su quiere. modo. Sí. Pero Es eso más, es lo chévere de Scrum, o sea que no es una guillotina que te obliga a seguirlo al pie de la letra. bueno, sí es positivo, pero lo malo es que también se pierde alguna esencia. Mira, yo trabajé en muchas empresas, en todas aplicamos Scrum, y te soy sincero, siento que es la primera vez que estoy aplicando Scrum. En todas las empresas anteriores siento que no se aplicaba Scrum. Pero Y es que Scrum, por un lado es chévere, te ayuda y todo, pero por otro lado, tú sabes que es como una religión, ¿no? Hay gente que se pone muy estricta y tal, y... no, pero ¿No? mira, para saber si estás aplicando la esencia de Scrum, solamente te tenés que hacer esta pregunta. Si yo A no ver, cumplo esta tarea que me asignaron, ¿es ya, mi culpa o es culpa del equipo? ok, Pasa por ahí. Si sentís que la bronca va a caer contra vos, ¿no es cierto? Por no haber cumplido esa tarea, no ya, estás aplicando Scrum. Es así de simple. En un equipo de Scrum sólido, no es que la tarea tiene un nombre. No es que si vos no la cumplís o te falta, es tu ya, problema. Es problema del equipo. Y se hace un switch de ya, tareas y todo el equipo funciona como una unidad. Justamente por ok, eso Scrum del Rally que están todos empujando juntos. ok, entiendo. Bueno, nos estamos desviando, eso Sí, es sí. para otro podcast de Scrum. Aunque hay mucha gente que lo ve con malos ojos Scrum, ¿no? Pero es que también es como lo implementan en cada lugar. O sea, yo he escuchado así programadores que odian Scrum, pero digo, capaz lo implementaron mal en tu empresa. Por eso es que Y terminas como mirando lo feo. ese es el tema. Yo creo que la esencia del Scrum es la ayuda en equipo. Si crees que es solamente tener una reunión de 5 minutos en que decís qué estás haciendo y no hay un, un apoyo de colaboración, estás muy, muy alejado de Scrum. Sí. Bueno, volviendo al tema de los test. Pero claro, el tema de Scrum es importante porque te da como una especie de hoja de ruta o de parámetros para trabajar, ¿cierto? O sea, como que una organización. Y sí, y bueno, también va un poco del mano con esto del test, ¿no es cierto? Claro. Es justamente tratar de dar calidad al proyecto, al código que estás creando. Ok. Ya, entonces, tenemos los... Claro, en este ciclo de trabajo, el testing... Bueno, en el TDD ya dijiste que el testing entra antes. Antes de escribir el código, primero se escriben los tests. Así Pero yo es. supongo que hay test también cuando todo está terminado, ¿o no? O ya haciendo test antes ya te aseguras que funciona y no hay que probar nada después. Se me hace muy No, no, fantasioso, ¿o sí? no, una vez que... Pasa que, claro, hay varias capas de test. Una vez que completas todo,
Sí, Ya. tenés que hacer unas pruebas manuales, ver que funciona correctamente, como bueno, para quedarte más tranquilo. Pero la idea de generar estos tests es que conforme va creciendo el proyecto, cada vez que compilás, podés estar ejecutando 3.500 tests sin ningún problema, en cuestión de segundos. Wow. Eso es lo bueno de aplicar estos tests automáticos. Ok. Y, y si te falla algún test, eso es una buena señal. Porque significa que, bueno, pasa que modificaste algo, pero afectó algo que estaba en la otra punta del proyecto. Te salió un error del otro lado y justamente ese Pero es el te, valor del testing. claro, pero te hace el tracing de decir dónde ocurrió el error, dónde se rompió las cosas. Exactamente. Uno cree, Eso es interesante. esto... A primera vista uno dice, esto que no me está dejando compilar y empieza a ver, no, pero no estoy probando esto que está en el otro lado. Y posiblemente no tenía nada que ver con lo que estabas programando, pero de alguna forma estaba afectando. Y eso Entiendo. pasa mucho. A Y, largo plazo. y todos estos tests, al menos los unitarios, que como hemos dicho, prueban funciones específicas, ¿se van a producción o se quedan solo en desarrollo? ¿O están acoplados al código No, y se va todo junto? estos tests normalmente se utilizan más que nada para ver si la versión es correcta. Pero ya en producción sí se aplican otros tipos de tests que vendrían a ser los tests de integración. De poder Ok, ver que el servicio esté funcionando correctamente. Por ejemplo, ¿qué sucede si de repente tu servicio de email dejó de funcionar? De ya, repente, no sé, entraste en una lista negra y los emails no están llegando. ok, ¿Tenés algún test de integración que esté verificando que ese servicio esté funcionando correctamente? entiendo. Y esos serían más que nada los tests que, bueno, se ejecutan más en el entorno de producción, ¿no? Claro, pero test de integración, por lo que tú explicas, lo entiendo como probar servicios, diferentes capas de la aplicación. Así Pero, es. ¿qué pasa en escenarios como integración continua? Que no son diferentes capas, sino son diferentes ramas de un mismo proyecto, ¿cierto? O sea, dos Claro, backend trabajan y se hace el merge y se rompe algo. Creo que hay tests automáticos en integración continua. claro, sí, sí, pero eso es en el entorno de desarrollo, ¿no? O sea, cuando Claro, hacemos el sí. merge, ahí saltan los errores. De hecho, cada Pero esos vez quién los que, programa, ¿un DevOps o cómo funciona? claro, Porque ya, justamente un DevOps levanta, bueno, debería haber preparado ya una instancia de Jenkins. No, no sé ya, si lo escuchaste nombrar a Jenkins. claro, es el es el que tiene un mesero, ¿no? Sí, le pusieron ese logo. De hecho, me acuerdo en una de las primeras empresas que trabajé que Ya. decían envíale esto a Jenkins y yo pensé que era una persona. Oh. Todos hablan de Jenkins que hacía todo. Digo, trabaja mucho este. Ok, pero o sea, ahí se hacen los tests o ya tiene como una librería de tests que tú simplemente reutilizas. Jenkins lo que hace es ejecutar todos estos tests. Ejecuta los units, compila todo el proyecto, ejecuta los test de integración. Entonces, siempre que haces un merge de Ya. proyectos, se ejecuta todo esto automáticamente desde Jenkins. Oh, No es que eso está en producción, sino que esta vendría a ser la fase previa para claro. garantizarnos de que lo que se subió de código esté todo correcto. Ok, y Eh, los de integración ya son en producción, que revisan que todos los servicios se comuniquen correctamente. claro, en ambos, en producción y también ¿En se puede desarrollo? probar en desarrollo, en preproducción, también puede haber una prueba ahí. Pero Interesante. lo curioso de los test de integración es que muchas veces es necesario que lo desarrolle un tester, ¿no es cierto? Alguien que se dedique más a eso. Eh, Ya. que Ok, tenga más las reglas del negocio. Muchas veces un programador es como que está enfocado demasiado en una sola cosa ok, y hacer un test que integre todos los componentes, la verdad es bastante difícil si estás en un proyecto grande. Y claro. acá es donde entran los testers, que tienen esa visión de negocio que muchas veces le falta a los programadores. Y lo primero que uno piensa es, bueno, pero ¿cómo el tester va a programar el test de integración si no es programador? ¿No es cierto? Ok.
Ya. Y acá entran estas nuevas herramientas, que la verdad que son increíbles, que le permiten a los testers crear códigos de testing como si fuera un lenguaje natural, como si estuvieran redactando un documento. Y esto es increíble. Bueno, justamente una de estas herramientas se llama Cucumber, que es algo que, bueno, vemos en el curso de Java de Ya. testing. Ahí vemos cómo utilizar Cucumber, que básicamente el tester puede escribir así, literalmente como lo digo. El usuario ingresa la tarjeta de crédito con tal número, un enter. Ahora en la base de datos debería figurar este dato en tal otro lado. Y así, y va escribiendo Ya. literalmente. Pero ¿cómo la tecnología traduce eso a acciones? Justamente por detrás sí hay código. Por cada acción que escribís hay un Pero código. tiene que, digamos, parsear ese lenguaje natural. Claro, parsea ese lenguaje natural, Pero hay ¿cómo? código O de... sea, me explota la cabeza. ¿Cómo parseas un lenguaje? Porque, a ver, para los que tal vez no lo tengan claro, están comenzando, en un lenguaje de programación hay una sintaxis tan rígida, ¿cierto? Que no te la puedes saltar. Sí, sí. No, De tal bueno, manera que el intérprete o el compilador sabe qué significa cada cosa. Pero un claro, lenguaje natural tiene muchas formas de decirlo. claro, pasa que acá mantiene esa estructura rígida. La frase que vos ponés, hay una función por detrás, ¿no es cierto? Y O esa sea, función, tú no puedes decirlo a tu estilo. no, Hay no, una no, sintaxis igual. así es. Esa función la puede Ah, hacer el programador dentro del proyecto y dice, bueno, para este texto que escribí, vamos a hacer esta cosa. Y ahí lo programa el programador. Pero ¿qué sucede? Al- ah, Ahí cayó. Pero ¿qué sucede? Uno dice, bueno, pero al final es como que está programando los tests. Al principio. El programador al principio sí va a haber mucho ya. trabajo de programación. Pero ya cuando tenés una base O sea, hay sólida, como que un tester y un programador trabajan juntos, ¿quieres decir? exactamente. Así Ok, es al principio del proyecto. Pero conforme va avanzando el proyecto durante meses, vas a tener una base sólida, ¿no es cierto?, de estos tests hasta que sea un momento en que todo es muy reutilizable. Es todo más o menos lo mismo, solamente que cambian algunos valores. Y en ese momento es que el tester puede armar todos sus tests de integración porque es repetir mucho más de lo mismo. Y a la vez te queda como documentación también. Porque vos decís, bueno, ¿qué está haciendo este componente? Entras al archivo de testing y está redactado. Redactado exactamente. La prueba de esto hace tal cosa, y se entiende. ok. Y qué rol cumplen los QA en este? Es lo mismo que un tester? ¿Es un Sí, sí. sinónimo o es otro rol? No, sí, es lo mismo. Lo que sí Ah, a las empresas, en las empresas que trabajé, muchas veces les cuesta coordinar entre QA y programación. Este es un error muy típico que viene en empresas. ¿Qué sucede? Me pasó de que a veces era, no sé, una semana de programación y después había ya, que testear lo que se programaba y ponían los QA una semana después testeando lo que se programó. Y no había esa coordinación. Había momentos en que el QA no tenía trabajo porque no había nada que testear y había momentos en que el programador no podía avanzar porque estaban testeando su código. ya. Quedaba ese bache. La empresa que estoy trabajando ahora, la verdad esto lo manejan muy bien porque van siempre de la mano. Es como mientras vos vas programando la funcionalidad, el QA ya está armando todo el test de integración por su cuenta, con estas herramientas, ¿no? Puede trabajar solo ya. Claro. O sea, el QA, para entendernos mejor, va más enfocado a las reglas, a la lógica del negocio. Exactamente. Más que mirar el código. Así No es. mira el código, ¿cierto? Ah, no, a veces sí. Hay algunos QA senior que muchas veces entran en el código y hasta tiran algunas líneas. ¡Wow! Entonces, Pero ese ya es un y poder bastante bien. De, demasiado fuerte, es ese poder. bueno, de hecho yo trabajo con un QA senior que la verdad yo ¡Wow! estoy feliz de la vida porque terminamos el sprint y le Ya, digo, bueno, vamos a ver, revisemos un poco los test de integración.
Y lo veo, Ya. pero ya está todo terminado. Y encima hay código nuevo y veo, no, está perfecto el código. Y ¿Qué? te O sea, deja tranquilo. le entra y escribe código. Y entra y escribe código, Wow, pero un poco, ¿no? Es como claro. entiende más o menos. Qué Pero interesante. el tema del QA muchas veces uno piensa, bueno, es alguien que solamente está haciendo pruebas, pero esa lógica de negocio es muy difícil abarcar. Más si Claro, estás en porque una empresa grande. claro, es entender la funcionalidad, es un nivel ya más macro, ¿cierto? Sí, sí, y más difícil en una empresa grande. Mira, yo trabajé también para American Airlines Ya, y, y las reglas de negocio que tiene American Airlines es gigante, no, no podés terminar de entenderlo. Y una persona especializada en esto es fundamental. Si no, no se podría programar prácticamente. hay una, dentro de este ciclo de, no sé cómo llamarlo, o de todas estas funciones de hacer pruebas que, como ya vimos, va desde el testing unitario al código, los testing de integración en desarrollo, los testing de integración en producción, el QA, wow, es muy grande, ¿no? Es un mundo. Pero hay gente probando como un usuario final, o sea, También, ya no también. pensando en la lógica del negocio, sino cómo compraría un usuario este producto y haciendo clic, llenando datos, así. Sí, bueno, ahí tenés varias categorías. Justamente esto se da mucho más en empresas grandes, ¿no? En la empresa en la que estoy, ¿no es cierto? En Sky, Ya, tenemos este grupo, todo lo que te contesta, y además, después de eso, hay otro equipo exclusivamente a hacer todas estas pruebas manuales. Ya es ir probando e ir buscando. Y ahí también tienen muchas técnicas. entiendo. Una es el stress testing, ¿no es cierto? Que es cuando, bueno, hacen clic por todos lados, prueban, tratan de que se rompa la aplicación. Menos mal que no vemos los programadores eso, ¿no? Claro, es como el meme, ¿no? De que el tester cuando encuentra un bug celebra y el programador está llorando. Sí, sí. Sí, cuando ves que están probando tu funcionalidad y están haciendo cualquier cosa, vos decís, "No". Pero ellos prueban en la aplicación ya en En la producción, es decir, aplicación. como si fueran un usuario final, Ah, no, no, no. Producción, ¿o no? producción no. Sino que tenés varios entornos de desarrollo. Tenés el entorno Entiendo. de develop, que vendría a ser, bueno, de programación. Ya. Tenés otro entorno de QA, que acá es donde hacen estas pruebas, que replica Ah. todo, ¿no es cierto? Después Pero tenés es otro. idéntico a producción, es como un espejo. Los cuatro entornos tienen que ser idénticos a producción, ¿no? Cada uno tiene Mm, su base de datos, cada uno tiene su código, todo, pero estas capas justamente va filtrando los errores conforme va avanzando. Eh, la capa de QA, el entorno de QA, es donde están los QA, un equipo exclusivo solamente ya, de testing para hacer pruebas manuales, que es la que estamos diciendo ahora. sí, Después hay una capa más que se le llama preproducción. Todavía no llegamos a producción. Este ya ok. es una capa más, que este ya si es lo más cercano a nivel de producción, puede ser que esté en la misma red, comparta instancias, y ya después, bueno, está producción. Más o menos esa sería toda la Ok, estructura. ok, entiendo. Entonces, de esa manera garantizas que funciona. O sea, de esa manera ya no necesitarías gente probando en producción. No, 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 en producción ya Pero prueba no se hace. ya llegó probado, ¿no? Se entiende. Ya, claro, imagínate con todo lo que hablamos, desde los unit Oh, tests, desde los test de wow. integración, los QA, un equipo de QA, las cuatro capas. Uf, Ya si sí hay un error es. en producción, Alguien se queda sin trabajo. Eh, claro. Tengo una pregunta. En algún momento de estas etapas, igual hay gente haciendo clics como si fueran un usuario final. O sea, aunque no sea en producción, ¿cierto? Pero sí hay gente Así es. interactuando. ¿Eso se puede automatizar o sí necesitas gente, seres humanos, interactuando con la aplicación, con el software? Sí, sí, se puede automatizar. O sea, em, cuando estás frente a un frontend,
como puede estar desarrollado en React, por ejemplo. Tenés Testing Automation, como puede ser Cypress. Cypress es como el que más de moda está ahora, que lo que hace, te hace clic automáticamente en un botón, te llena ¿Sí? automáticamente un campo de texto y todo Wow. automático. Wow, Mágico. pero eso es magia negra. Sí, sí. Y, Y de pero tú, o sea, hecho, tú le das la secuencia de pasos para que lo haga. así es, y es muy divertido también programarlo. Inclusive hay algunas tools Ya. que te permiten grabar lo que vos haces. Entonces, vos tenés un plugin dentro de Chrome. Ok. Les tiro un tip, así lo tienen. Uno se llama Catalon, Ok. que lo que te permite es empezar a grabar lo que estás haciendo. Entonces decís, bueno, quiero probar el registro de usuario. Tengo que hacer clic acá, lleno este campo de texto, todo, ta, ta, ta. Pongo stop y me genera todo el código para probar eso automáticamente. Y ahí, bueno, lo puedo optimizar un poquito. Digo, bueno, acá me tardé 2 segundos haciendo esto, cambio este número por un segundo. Así va más rápido, ¿no? Ya. Lo malo de estos tests es la velocidad. Eh, pero bueno, lo mismo son pruebas manuales, ¿no? A Claro. lo que me refiero es que si tenés, no sé, 1000 tests y tenés que ejecutar todo, entre que se mueve el mouse, carga esto, llena este otro campo, todo, y te va a tardar quizás 15 minutos en ejecutar todo. Pero lo mismo te salva del trabajo manual. Claro, igual van a demorar. Así es, pero Ahora, es un mundo, todo ¿eh? esto, pero todo esto que me dices me genera una duda. Me suena a que esto es prohibitivo para una pequeña empresa o una startup. Porque pues tendrías Así que pagar es. a cuántos seniors, a cuántos programadores. No, entonces es imposible. O sea, ¿las startups están condenadas a tener mal código o qué? No, no, no. El tema justamente es eso que decís. Uno tiene que saber qué recursos dispone a la hora de Ok, crear una startup y ver cuáles son los mejores métodos para trabajar. ya, Justamente decís, bueno, tengo 2 programadores. Voy a listo. hacer el código, no sé, quiero hacer una aplicación de celular. Voy a hacerlo en Swift para iOS y también voy a hacer Android Studio para Android. Y Ya, además voy a hacer React para web. Y voy a tener 3 proyectos diferentes ahí a la par. O voy a elegir una tecnología que me permita compilar para Android, para iPhone, para web y tratar sí. de optimizar los recursos, ¿no? Y sí, uno cae en esto de TDD en una startup, aplicar todo esto, la verdad sí, es inviable. Pero justamente uno cuando tiene una startup, lo que tiene que hacer, en lo personal yo creo, es no empezar a aplicar esto al principio, sino probar si el producto sirve. Tratar de sacar una versión de demo lo más rápido posible, que no te lleve nada de tiempo, que tenga errores. Ya hay una frase que dice el dueño de LinkedIn, que si tu versión no te avergüenza, significa que tardaste demasiado ya en sacarla. Sí. El founder, ¿no? ¿Cómo se llama este man? Ah, Ah, es no, Hoffman. Reed Hoffman, algo así. creo que sí. Eh, Sí. Pero, ok, pero lanzas tu demo, ok, hay gente interesada y tal. Pero igual así vas a es. pasar un buen tiempo sin hacer test, porque pues hasta que crezcas o recibas financiamiento, porque la mayoría de startups cuando reciben billete, ese billete es para pagar gente. Ese es el tema, bueno, pero el tema de las startups es que son caóticas y eso no se puede cambiar. Funciona Bueno, así. para lo que estén viendo el podcast y quieran emprender, pues ya saben que eso les va a tocar. Sí, Pero, uno... Pero es muy importante entender esto, porque, sí, por ejemplo, yo estoy en un proyecto, también estoy en una startup, en paralelo, ¿no? sí, Que tenemos un socio que es de ventas y para él todo este mundo es nuevo. Y un ya, error para él es una catástrofe, ¿no es cierto? Y es muy claro, importante transmitirle esto de que en una etapa de startup es normal tener errores. No sos un sí. Google, no sos una empresa grande. Es como el meme este del perrito con el ¿Con el incendio, fuego? Sí. diciendo todo está bien. Bueno, más o menos. Claro, hay que aprender como emprendedor a sobrevivir en el caos, ¿no? No es lo mismo una empresa pequeña que una empresa grande. Y es que tienes toda la razón cuando dices que hay que saber diferenciar, porque yo he visto a veces comentarios de gente
esperando que una startup tenga la madurez en los procesos de una empresa grande, y no es así. No, no, para nada. Para nada. Pero en alguna etapa, en algún momento, igual la startup empezará a crecer. No, yo no digo cuando sea una empresa gigante y multinacional, pero en algún momento empezará a aplicar testing, lo va a requerir. Sí, ese En tu momento, experiencia, sí. ese momento es cuando empezás a perder clientes. Cuando... Así de simple. O Muy sea, está... buena, me gustó. Eso está para enmarcarlo. Y sí, o sea, estás creciendo, vas ganando clientes. Y van a haber Ya. algunos clientes que se quejan de que encuentran un error, de que algo no funciona. Ok, se lo trata de Sí. solucionar. Pero ya cuando hay un cliente que dice, no, esto no va y me voy, decir, ah, bueno, acá tenemos que empezar a aplicar un testing más serio, porque esto no va. Entiendo. Pero bueno, pasa que Interesante, ¿eh? funciona así con la startup. Si vos me preguntás qué tipo de testing conviene agregar en una startup, yo diría más que nada uno de estos de prueba de usuario de frontend que dijimos, como Cypress, Sí. que va haciendo clic en un lugar, en otro, todo automático. Eso te va a ahorrar bastante en una etapa startup. En las startups normalmente uno está pivoteando, que se le llama, ¿no? Que está probando el Ah, producto. el modelo de negocio. Claro, que dice, Está bueno, probando que pruebo funcione. esto, Claro. funciona, cambio esto otro, y va cambiando demasiado. Imagínate Sí. si estás haciendo el testing de todo eso y tenés que ir cambiando el testing Mm, cada vez que va cambiando el modelo de negocio. claro, Es inviable, no, no se puede. claro. Pero igual en algún momento les toca. Como tú dices, cuando empiezan a perder clientes. Claro. A mí me ha gustado eso. Le voy a decir a los devs de The Team. Esa frase, digo, que un Slack bot que se los repita todos los días. Cuando Sí, empezamos a perder directamente. clientes. Porque sí, definitivamente una empresa, una startup en algún momento, si pivotea lo suficiente, si valida lo que se necesita, en algún momento va a empezar a crecer. Y va a empezar a Así traer es. más devs y va a tener que dejar el caos para pasar a una estructura. Así es, pero bueno, todo a su tiempo. Es más, es como un juego de equilibrio, ¿no? ¿En qué momento pongo más devs? ¿En qué momento pongo más vendedores? ¿En qué Sí, momento apostamos más al testing? comprendo. Es difícil, ¿no? Pero ya saliendo del tema del emprendimiento, como programador, un programador senior, para ser senior, pues tiene que saber hacer testing, supongo, si no, no es senior. Sí, obviamente. 100%. Eh, pero no solamente saber hacer testing, sino aplicarlo bien y respetar la forma de trabajo de estas de que hablo de TDD. Sí, Eso hace comprendo. mucho la diferencia. Interesante. O sea, ¿qué hace? Bueno, eso está para otro podcast, que creo que sería para traer a invitarte a ti y más personas, pero ¿qué hace a un programador senior, no? O sea, porque no lo hace los años, obviamente, ¿no? Hay gente que te Así dice es. de 1 año a 2, junior, de 2 a 3, de 4 a 5, senior, y es como, ya, no sé, eso no lo hace senior, ¿no? Hay Totalmente. como De, requisitos, conocimientos, de ¿no? hecho, yo tengo un amigo que es un caso muy particular. Conocí muchos Ya, programadores en mi vida, pero este caso es ya, único. De que él se dedicaba al ejército. O sea, ya. nada que ver. Toda su vida estuvo en el ejército y dijo, bueno, no me veo de esto, me voy a dedicar a la programación. A Ok. los 32 años empezó a estudiar programación, Wow. arrancó la carrera, todo, y empezó a trabajar en la empresa que estoy ahora. Y está literalmente hace 2 años trabajando profesionalmente en una empresa y es muchísimo mejor que yo, pero muchísimo. Ya. Es senior de acá a la China y tiene 2 años de experiencia. Nunca lo vi a eso. Y, Wow. y uno Apenas dos. dice 2 años y uno a primera vista no se lo cree, ¿no? Pero no, es totalmente. Y uno dice, ¿cómo logró hacer eso? Y el tema es el entorno. Él tuvo la suerte de entrar en un equipo de trabajo en que todos tenían un seniority muy alto, todos tenían una forma de trabajo muy definida y Ah, eso te claro, potencia absolutamente. Vos claro. pensás, las veces que más crecimiento profesional tiene uno
es cuando trabaja con gente que es mejor que uno. Es así de simple. Claro, es como que te ponen la valla alta y quieres estar a la altura de los demás, ¿no? Sí, pero también el aprendizaje que vas teniendo día a día Claro, es increíble. De hecho, si claro. estás en una empresa y sentís que no estás aprendiendo o que sentís que sos el mejor, que sos el pez gordo en el estanque, estás en el lugar equivocado. Es así de simple. Es más, yo en la empresa que estoy ahora, de mi equipo siento que soy uno de los peores, que me falta mucho por crecer. Y eso está bueno, ¿Ah, sí? ¿Es porque bueno? es bueno porque tenés tanto por aprender Ya. que está buenísimo eso. Obviamente seguís siendo un referente para los que están entrando, pero hay otros de muchos años de Pero, experiencia. cuando tú dices, yo soy de los peores, tal vez la palabra no es la correcta, ¿no? Porque suena que eres mal programador, que no lo eres. Sino es Claro, como no. una comparación con el entorno, ¿no? Claro, así es. O sea, en el equipo que estoy hay gente que es muy, pero muy capacitada, con muchos años de experiencia. Bueno, a la excepción de este caso extraño. Y bueno, también tenemos programadores con menos años, que ahí sí hay que ser más referente. Pero está bueno cuando ves varias personas que son superior a vos en muchos aspectos y que en el día a día te van cambiando la forma de ver cómo encarar el código. Es decir, a ver, no tengo que hacer esto y vas aprendiendo constantemente. Volviendo al tema de testing, una de las falacias que caen muchas empresas es en esto del coverage, que el coverage es qué porcentaje del código tiene que estar probado. Hay veces que las empresas grandes te dicen más del 80% del código tiene que estar todo probado y te ponen esa Ya, regla. ok. Yo no cae en esta falacia de decir, bueno, hago un test por absolutamente todas las clases, ¿no es cierto? Por todo lo que voy programando, hago un test. Y no es así, sino que vos podés armar los tests unitarios, de cierta forma, que no es necesario hacerlo para todo el código que programaste, y sin embargo sí lo está probando. No es que vas haciendo en paralelo por cada clase un archivo. Pero bueno, son estas. Es un poquito complejo esto, ya Sí, eso ya nos es vamos hilar muy a. fino. Sí, es tema avanzado, Sí, me estoy pero. mareando, me estoy mareando. Sí, sí. Claro, porque es que tú dijiste, en el TDD hay que testear todo, primero hacer el test, luego el código y luego dices, no hay que probar todo. Entonces, No, claro, lo que quiero dejar claro me estoy mareando. es. Claro, lo que quiero dejar claro, sí probar todas las funcionalidades, pero ¿Ya? no necesariamente un archivo de testing por cada clase que tenés. ¿Se entiende? Ok, Muchas veces entiendo. uno cae en esta lógica, bueno, tengo que crear un archivo de test por cada cosa que armé, y no es necesariamente así. Comprendido. Ok, ok. Ya está mejor la explicación. Lucas, está interesante ese tema. Da para más, da para una segunda, tercera parte. Incluso queda pendiente el podcast para hablar del seniority. Yo creo que va a estar muy interesante. ¿No crees? La verdad que sí. Si quieres le podemos avisar a este chico, quizás le interese. A Tiene ver, capaz unas que sí. historias. Invitamos a un par más. Acá armamos como una tertulia y va a ser divertido. Y yo creo que a la comunidad le va a servir muchísimo ese conocimiento de qué hace alguien senior. Porque de verdad hay mucho mito afuera y es importante que la gente sepa lo que pasa realmente en el trabajo, en el día a día. La verdad que sí. Uno cree que son los años, pero no, no pasa por ahí. O la cantidad de lenguajes también dice, ¿no? Si sabes más de 3 lenguajes eres senior. Y uno está como, por Dios, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a Claro, decir eso, no? claro, nada que ver. Y no, está muy interesante. Vamos a tocar ese tema. Lucas, muchísimas gracias por este podcast. Me he divertido mucho. Yo estaba un poco asustado, pues ya testing es un tema complejo, pero creo que Es lo has explicado complejo. muy bien. Sí, a Sí, pero mí, lo has aterrizado muy bien. Es decir, no te has ido a lo complejo, lo has explicado bonito para todo el mundo y eso es chévere. Yo creo que le va a servir mucho a la gente. qué bueno, porque muchas veces me pasa eso de que me entusiasmo y ya me voy hilando fino y ahí empiezo a Sí, saturar. claro, y la Pero gente bueno, se marea. No, pero ha estado bueno. O sea, si yo lo he entendido, yo no programo hace
más de 3 años que yo no programo, así que si yo lo entendí, o la gente que está programando en el día a día, creo que lo va a entender, creo que le va a gustar mucho. Si tú estás viendo este podcast en vivo en YouTube, también deja tu comentario a ver qué te gustó del podcast, y también déjanos comentarios de qué otros temas te gustaría que veamos en el podcast de The Team. Nuevamente, Lucas, muchísimas gracias. Me gustaría, si tienes algunas palabras para cerrar el episodio de hoy. Bueno, nos quedemos con la frase de Aristóteles. La calidad no es una meta, sino que es un hábito. Y es algo que se aplica todos los días. Wow, chévere, chéverísimo eso. Gracias, Lucas, gracias, comunidad, por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la mañana con un nuevo podcast, con un nuevo invitado, con otro tema interesante de la tecnología. Recuerda, todos los viernes a las 9 de la mañana, márcalo en tu agenda para que lo veas en YouTube y estemos ahí con toda la comunidad de The Team chismoseando y conversando en el chat. Y también lo puedes escuchar en todas las plataformas de podcast. Yo soy Álvaro Felipe. Lucas, Nos vemos, Álvaro. Adiós. Chao.